Muy buenas, seres humanos excepcionales. Estamos hoy con un tema que va a resultar clave, crucial para el entendimiento y desenvolvimiento de todo este canal, de toda la temática que llevamos grabando y toda la que vamos a grabar a posteriori en los directos cuando lleguemos a los 50 suscriptores. Por cierto que les invitamos a suscribirse si les gustan estos temas de sociología. Hoy vamos a estar hablando, como digo, de un tema vertebral que es el etnocentrismo. El etnocentrismo, que es que una etnia se pone como única y exclusiva, eso es el etnocentrismo en base, ¿verdad? Desafortunadamente fue exhibido el etnocentrismo en el colonialismo. Desde el colonialismo es que se va exhibiendo ese etnocentrismo de una manera ya deplorable, altiva, arrogante, soberbia, y el colonialismo tuvo la fase del esclavismo barra racismo, que esto sucedió sobre todo en los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta que ya los últimos gobiernos ultramarinos sí, de islas y de naciones de los colonialistas, pues ya fueron reconquistadas o ya ese colonialismo fue suprimido porque ya se dejó vivir como naciones independientes a islas y situaciones o enclaves que estaban fuera de la geografía de esos países colonialistas, ¿verdad? Como por ejemplo, por poner un ejemplo, Francia y Haití. Haití está lejos de Francia, no tiene nada que ver, y aún así se querían apropiar. No digamos de los españoles, no digamos de los ingleses, por ejemplo, ¿no? Que todavía tienen su influencia, por ejemplo, en geografías tan alejadas de Inglaterra como puede ser Barbados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que los últimos fueron los ingleses en ceder a el gobierno nativo, ¿verdad? Y dejar de parasitar naciones que no les correspondía estar gobernando en esas naciones, ¿verdad? Y que lo hicieron a través del colonialismo. Entonces, el colonialismo dentro del etnocentrismo tuvo la fase del esclavismo-racismo de los siglos XVIII, XIX y primera parte del siglo XX, y luego vino la fase del clasismo, ¿verdad? El clasismo es muy parecido al esclavismo-racismo. Hoy en día, por ejemplo, hay pocas personas racistas, pero siguen siendo clasistas, ¿verdad? Y en esa fase del clasismo, del colonialismo, se dan los matrimonios instrumentalizados, es decir, el típico braguetazo, lo que se llama aquí en el argot coloquial el braguetazo, arribistas, ¿verdad? Para buscar un cónyuge, muchas veces llevados por las familias, para buscar un cónyuge favorable a los intereses familiares, ¿verdad? Y entonces estos matrimonios instrumentalizados llegan a nuestros días. Esa fase del clasismo dentro del colonialismo todavía nos afecta y ha llegado a nuestros días porque todavía hay clasismo. Racismo ya no tanto, pero sí sigue habiendo clasismo. Y luego está la fase nunca superada de imperialismo teológico absolutista, lo que venía a ser en el siglo X las cruzadas, y siguen con eso porque esa fase nunca fue superada de imperialismo teológico. Independiente de la religión, porque son iguales de imperialistas teológicos también los países que implementan Sharia o quieren implementarla, pero en el caso del cristianismo pues es un imperialismo teológico absolutista inspirado todavía en el modelo de la conquista o reconquista de la Tierra Santa, dícese los cruzados templarios, que muchos masones luego tomaron también del mismo modelo social.
Entonces, estos todavía del imperialismo teológico, pues todavía promulgan y promocionan guerras santas y ciudades santas. Es una fase nunca superada de imperialismo. Entonces tenemos tres fases dentro del colonialismo, repetimos, la fase del esclavismo-racismo, la fase del clasismo que llega a nuestros días y luego también la fase que también llega a nuestros días de imperialismo teológico absolutista, los nuevos cruzados, que eso pues lo vemos en el día de hoy a la altura de 2026, marzo para abril de 2026 lo podemos ver pues lamentablemente en las noticias. Ahora, el etnocentrismo, sobre todo el etnocentrismo europeo, ha hecho gala de un concepto que es el primitivismo, que lo primitivo en boca del etnocentrista, o etnocéntrico mejor dicho, el primitivo es una descalificación a toda la generación humana previa al colonialismo ilustrado del cual hemos hablado, que se caracterizó no precisamente por su virtud, sino por ser esclavistas racistas, por ser clasistas o por ser imperialistas teológicos hasta el día de hoy. Entonces, eso de llamar a la gente primitiva o llamar a una época primitivismo es una descalificación a todas las generaciones humanas previas a ese colonialismo abyecto ilustrado. De manera que el etnocéntrico o el etnocentrismo asimila a naciones que tacha de primitivas, las descalifica de alguna manera, les hace chantaje emocional para que se asimilen por la nación etnocéntrica. Y entonces lo que hace ese etnocentrismo es asimilar y devorar naciones enteras, sea de una manera armamentística o cultural. Es un encapsulamiento depredador, lo que se da en llamar en política encapsulamiento depredador. Es decir, se sirven de la cultura que ellos tachan de primitiva y la dejan prácticamente masticada en el sentido económico y cultural. Entonces, el etnocentrismo se ha concebido como una pirámide social, que también podríamos decir que es una cadena trófica. El sistema piramidal civilizacional etnocéntrico representa también una cadena trófica de quién se alimenta de quién o quién se alimenta de qué. En la cima, en el pináculo de esa pirámide de la cadena trófica, no hay humanidad, porque esa cima, los devoradores per se, los verdaderos devoradores que, ¿cómo puedo decirles para que no censuren? Los que, como se le dijo a la serpiente del Edén, comen polvo, esto es, humanidad, es lo que está encima de la pirámide, lo que está en el pináculo, en la cima de la pirámide. Eso que hay ahí no es humano, porque se come a la humanidad, la asimila, la devora, es un encapsulamiento depredador, pero más allá del sistema político es que esa cima está dominada por lo que se llama no humanos que los de la teoría de la conspiración pues han llamado extraterrestres o grises y que son aquellos ángeles que relata Génesis 6 que tomaron para sí mujeres y les nacieron gigantes. Eso que está en la cima de la pirámide no es humano. Por eso es que las políticas no favorecen a la humanidad,
porque están dominadas por depredadores no humanos, en primera instancia. Eso tienen que saberlo. Quizá a lo mejor les impacte mucho o no puedan situarlo, pero es así. Entonces, ahora bien, en la base social de la pirámide, en el suelo de la pirámide, ahí los que están son los peones y los capataces, es decir, trabajadores, ¿verdad? Ahí hay peones que son más o menos serviles y los capataces que se transforman directamente son transformados de ser parte del pueblo, se tornan contra el pueblo, que son los políticos que alcanzan puestos, ¿verdad?, no sabiéndose situar en su humanidad, precisamente, ¿no? Entonces, ahí en la base social lo interesante es que también en la base social también se da el etnocentrismo. El etnocentrismo no es un asunto meramente elitista, también se da en la base social. De peones y capataces, también son o pueden ser etnocéntricos. ¿Por qué? Porque, como decía Marx, han asumido los valores de la élite, o la falta de valores, en este caso. Pero el caso es que en la base social de la pirámide, valga la redundancia, social, pues también están estos peones y estos capataces que han asumido los valores de la élite, por lo cual vienen a ser también a concebir el esclavismo o racismo, el clasismo, el imperialismo teológico, ¿verdad?, a implementar las fases del clasismo, que es cuidar también, fíjense lo que es la cosa, ¿no?, cuidar los matrimonios para que se casen entre iguales, pero promocionan también de que las etnias se casen entre sí, etnias que han nacido precisamente de la desigualdad social, y aún así subvencionan de que solamente se casen en horizontal, nunca en vertical, así nunca ascienden en la pirámide. Decía Levi Brühl, un filósofo, que los primitivos, que de ahí viene esa descalificación, ¿verdad?, de llamarle a la gente o a una cultura o a una época primitiva o primitivismo, los primitivos, según Levi Brühl, se orientaban a lo sobrenatural. Y los civilizados, como Levi Brühl y todo ese colonialismo ideológico que también se manifestó en filosofía, sociología o antropología, los civilizados, según esta visión, se decantaban por la lógica. Los primitivos se orientaban a lo sobrenatural y los civilizados se decantaban por la lógica. De manera que lo que hizo Levi Brühl y creó ahí una tendencia en sociología y en filosofía, lo que hizo fue que no concilió, como sí hicieron otros filósofos anteriores, pero él a partir de ahí ya se rompe esa tendencia, en la cual los antiguos filósofos sí mostraron conciliación entre los primitivos y los civilizados, por así decirlo, aunque hacían separación conceptual, pero no hacían separación en la práctica, porque mostraban lo común que teníamos los civilizados con los primitivos. Pero desde Levi Brühl en adelante ya no se mostró lo que teníamos en común, primitivos y civilizados, civilizados y primitivos, sino lo que nos separaba, lo que nos hacía diferentes. Y ahí es cuando marcó una tendencia que no favorece a la unidad humana. Y si no favorece a la unidad humana, no es lógica. La premisa de Levi Brühl y toda esa filosofía colonialista es totalmente falsa, porque si quería caracterizar a los civilizados como los lógicos, no es lógico incidir y repercutir
en lo que separa a la humanidad en lugar de favorecer la unidad humana. Eso no es lógico al punto de vista humano. Así que hasta aquí el tema de hoy, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, suscríbanse. Si ya están suscritos, les felicito, gracias por las suscripciones y los me gusta, y espero que disfruten de este canal a todo lo que dé. Hasta otra, abrazos.